dado en detalle. Por decir, las muestras, que digo, variables muestrales, con muestras pequeñas sería la media muestral. Esa es una variable muestral. Y también podemos obtener de esos datos muestrales la desviación, la varianza muestral. Podríamos comparar dos muestras para poder tener la diferencia de medias muestrales. Podríamos obtener la varianza. También la varianza muestral viene a ser una variable porque cuando decidimos por un tamaño de muestra va variando, varía, entonces es una variable muestral. La raíz cuadrada de esa sería la desviación muestral, desviación estándar también, ¿no? Y finalmente la variable muestral es la razón de varianzas muestrales, o también puede ser la razón de desviaciones muestrales. No sé si ahí hemos quedado, pero hemos avanzado a grandes pasos. Está identificando cuáles son las variables muestrales con muestras grandes, importante. Como decir, la media muestral, la diferencia de medias muestrales, la proporción, la diferencia de proporciones cuando la población es binomial, ¿no? Las proporciones utilizamos cuando la población es binomial y porque tiene dos resultados, blanco o negro, ¿no? La X lo que hace es tomar en cuenta el resultado, blanco o negro. Esas serían las variables muestrales con muestras grandes. Con pequeñas, casi similar en cuanto a la media. Yo tendría la variable con muestras pequeñas, la media muestral, la diferencia cuando quiero comparar dos medias muestrales. Por otro lado, quiero la varianza muestral, siempre es posible calcular si tengo los datos, y la razón de varianzas muestrales. Esas son las variables con muestras pequeñas. Cada una tiene su origen, o sea, está relacionado con ciertas variables. Las grandes, por ejemplo, que digo, las muestras grandes, las variables muestrales están relacionadas con Z, y la diferencia de medias y la media en muestras pequeñas con T-student, que es un cociente de dos variables. Eso no lo hemos visto con mucho detalle, pero sí sabemos que de ahí podemos obtener la definición de T-student. También cuando hablamos de la varianza muestral también tiene su origen, está definida como la distribución de probabilidad de la varianza muestral, que toma en cuenta la variable chi cuadrada. Matemáticamente, chi cuadrada se puede estudiar, se puede calcular, etc. Lo mismo la razón de varianzas muestrales, que está relacionada también con la variable Fisher o F, que tiene su origen y su deducción, diríamos, más que todo como un cociente de chi cuadrado. F viene a ser un cociente de chi cuadrado definido por sus grados de libertad. Ahí es donde viene.
Ahora, en todo esto, lo que nos interesa a nosotros es distinguir cuando es muestra grande qué variables tengo y cuando es muestra pequeña qué variables tengo. O sea, si yo utilizo las relaciones matemáticas de las variables muestrales grandes en lugar de las pequeñas, estoy perdido. Pero sí hemos visto algunas excepciones donde conozco sobre todo la media y la varianza poblacional. Ahí sí puedo trabajar con muestras grandes y pequeñas, pero hay otros momentos que no se conocen, entonces ahí no se puede. ¿Listo? Después hacemos algo de aplicación. La aplicación, digamos, cuando decíamos, determinábamos la expresión de la variable muestral, decíamos, puedo utilizarlo en probabilidades, por decir la probabilidad de la variable media muestral es mayor que A, menor que B, está comprendido entre A y B, como cuando hacían en estadística 1, pero tomando en cuenta solamente X, mayor que A, menor que A, hasta valor absoluto se puede considerar. ¿No? Bien, entonces vamos a considerar a todas estas variables con muestras grandes y muestras pequeñas como estimadores. Si alguien me pregunta qué es un estimador, yo digo es una variable muestral. Un estimador es una variable muestral. ¿Y qué función tiene? El estimador tiene la función de que a partir de una muestra calculo una muestra o perdón, una variable, el valor de una variable muestral, y ese viene a ser mi estimador con su valor, y eso me va a permitir estimar. Entonces, la aplicación más grande, ya estando en la otra parte de la estadística, fuera de la estadística, y como decimos, la estadística descriptiva, tenemos la estadística inferencial. Y eso es lo que nos interesa, porque todos los cálculos que hacemos, lo hacemos con, siempre existe la posibilidad de un error de lectura, decíamos antes, ¿no? En física, de paralaje, la ubicación, en química para leer el nivel, etcétera, el redondeo, o sea, se presentan. Siempre hay la posibilidad de tener eh, la probabilidad de tener errores, ¿no? Entonces, esta parte, cuando hablamos de variables muestrales, lo vamos a aplicar en estimación. Pero vamos a comenzar con estimaciones eh, intervalos, o sea, construir intervalos de varianza para un parámetro que puede ser la media poblacional, la varianza poblacional o el p-valor, la probabilidad del éxito en la distribución chi, el lambda, todo, o sea, ustedes observan los diferentes parámetros existentes en las distribuciones de probabilidad, ¿no? En la expresión aparecen los parámetros, o a veces se calculan como sus medias, como sus varianzas. Siempre es posible estimar con cierto grado de probabilidad, que quiere decir que podemos tener un error
Bien, ahí creo que estuvimos, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Eh, También dijimos, si no me equivoco, dijimos como tarea, porque es grande esta parte de, no sé, tal vez urbanos. Un estimador tiene características eh, matemáticas como insesgado, estimador insesgado. No todos todas los estimadores, que son las variables muestrales, son insesgados. Pueden ser sesgados. Y cuando es sesgado, no nos interesa. Entonces, cuando es insesgado, o sea que no hay error, eso sí nos interesa. Después, que sea eh, consistente, o sea que se repita, ¿no? Y esto más está relacionado con el teorema de Chebyshev, que nos habla de la consistencia. Y esto se presenta mejor cuando la media, o perdón, cuando el tamaño de la muestra es grande. Cuanto más grande la muestra, mejor, pero es una inversión, se pierde tiempo, pero es mejor, ¿no? Está plagado de teoremas, diríamos, la estadística, sobre todo esta parte de la diferencia estadística, todo es en base a teoremas matemáticos que se puede considerar, estudiar las diferentes partes de como estimadores. Eficiente también debe ser eficiente, es decir, que la varianza, como dijimos, que cuanto más estrecha o más pequeña es la varianza, entonces quiere decir que los datos están concentrados. Eso hablábamos en estadística descriptiva cuando nos referíamos a la varianza de datos descriptivos o el coeficiente de varianza. Cuanto más cerca el coeficiente de varianza, cuanto más cerca estaba al cero, quería decir que los datos estaban más concentrados. O sea, la diferencia entre ellos era cada vez más pequeña. Aquí lo mismo, se toma en cuenta eso, de que un estimador debe ser, miren, un estimador tiene 4 cualidades. Debe ser consistente, debe ser robusto, debe ser eficiente, debe ser, como dijimos, el primer eh, cuando no tiene error, insesgado. Cuando no tiene error, insesgado. Sobre todo, por lo menos 2 de ellos deben cumplirse, ¿no? Para hablar de un buen estimador. Después, el robusto, casi los 4, diríamos, dependen del tamaño de la muestra. Cuanto más grande es la muestra, estamos más seguros de que el valor obtenido o estimado está más cerca del valor verdadero, diríamos, ¿no? Por eso es que trabajamos con un margen de probabilidad en su estimación. Bien, existen 2 tipos de estimadores. Los estimadores puntuales, lo vamos a ver después de los estimadores por intervalos o por intervalos para un parámetro, para ciertos parámetros.
hemos dicho, los parámetros son las constantes poblacionales. O sea, ¿qué es lo que queremos en estadística? Es estimar un parámetro, es estimar el rendimiento de la Facultad de Tecnología, de la universidad, es estimar la media de estatura, estimar el peso, clasificar, sería, ¿no? El peso, porque en nuestras partes hay, como se dice, prevenciones de la salud. Entonces, ser gordo es casi una enfermedad, porque te afecta al corazón, al riñón, el riñón trabaja más y así. Entonces, por eso es que los países desarrollados ya desde pequeñito hacen a los menores, les hacen un estudio permanente, diríamos, para evitar que uno se enferme, porque enfermarse supone más gasto. Entonces, si es preventivo, es como decir, si estudio, no me aplazo y puedo terminar en menos tiempo. Pero si dejo de estudiar, floteo en algunas cosas, desde una, me aplazo en otra, desde una, o sea, se va desnivelando mi semestre y al final, cuando te dan las materias, es difícil encontrar o tener horario adecuado, diríamos, para todas las materias. Entonces conviene estudiar. Lo mismo la salud, ¿no? La salud, después es un gasto, ¿no? Por ejemplo, para mí me lo pagan la diálisis. El Estado paga también la diálisis a algunas personas. Al centro que voy, hay, digamos, pagados por el Estado, ¿no? Y la diálisis cuesta 500, 600 bolivianos cada sesión, 700, depende del lugar. Entonces, lo mismo, la medicina preventiva quiere decir que te van a indicar antes que te enfermes, que es lo que está comenzando a estar mal y demás. Igual el estudio, ¿no? Estoy medio flojeando, que sí que tengo que estudiar más. Muy bien, así es. Entonces, estamos en estadística inferencial. Y la estadística inferencial eh, contiene o toma en cuenta la estimación de parámetros poblacionales. Y eso quiere decir que el objetivo va a ser estimar los parámetros poblacionales. Generalmente esto no se conoce. Y cuando tienen su planta industrial, toman una muestra y hacen varios estudios de muestreo para que las condiciones del producto sean los adecuados. Entonces ahí donde están, con su estudio están testeando los parámetros, los parámetros. Entonces cuando uno tiene que vender, te preguntan por el parámetro, ¿no? Como el tiempo de vida, tanto, tienes que andar y por eso es que te dan garantías y demás, puede fallar en algún momento. Y cuando estás produciendo lo mismo, la aplicación de la estadística en las diferentes etapas te optimiza el resultado, es decir, desechar los materiales, el tiempo, la mano de obra, perder el tiempo, etcétera. Por eso es que puede ser 1%, 5%, 10% como máximo, diríamos, los errores de probabilidad que tenemos que poder aplicar, van a ver los ejercicios y algo. Dice, sí, muy bien. Y entonces, como les digo, el objetivo en esta parte es generar, crear y construir
un intervalo de, de confianza donde yo diga que ahí entre un valor mínimo y un valor máximo se encuentra un parámetro poblacional. Y esto lo puedo hacer para una media, para una diferencia de medias, está trabajando con muestras grandes, para el parámetro probabilidad del éxito, la comparación de poblaciones binomiales, la diferencia de probabilidades del éxito. Eso se puede hacer con las grandes, y con muestras pequeñas se puede también estimar la media poblacional, comparar la diferencia de medias poblacionales, estimar el parámetro, ¿cómo se llama esto? La varianza o desviación poblacional. Y si quiero comparar las desviaciones poblacionales, lo puedo hacer también, pero esto se hace con muestras pequeñas. Con muestras pequeñas puede hacerlo, ¿no? En estadística diríamos esta parte de estimar y la prueba de hipótesis entra bastante, diríamos. Uno está desesperado de saber cuáles son los parámetros que caracterizan a un producto. Entonces, cuando se habla de estimación, y hay que pensar, aquí no se conoce el parámetro. En su cabeza está, no se conoce. Cuando dice prueba de hipótesis, no, aquí se conoce. A cualquiera que me hable de prueba de hipótesis, y él me va a decir tanto vale el parámetro, y yo lo que tengo que hacer con una muestra grande o muestra pequeña es verificar si lo que me dice es verdad o no es verdad. Pero en tanto como estimación, como su nombre indica, es estimar el parámetro desconocido. Y lo vamos a hacer con la varianza, con intervalos de confianza. Entonces aquí le vamos a poner estimación de intervalos. Intervalos, intervalos para los parámetros poblacionales. ¿Cuáles son los parámetros poblacionales? La media, la diferencia de media, la varianza, la comparación de varianzas. Aplicamos la raíz cuadrada, tendríamos razón de desviaciones. Entonces, inicialmente tenemos con muestras grandes, tenemos con muestras
¿De qué? Con muestras grandes. Vamos a hacer con muestras grandes. ¿Qué variables tenemos? O estimador, ya hemos dicho, tita, depende de las observaciones de la muestra. No voy a poner mucha teoría. Este se llama estimador. El estimador depende de la muestra, depende de la muestra. Depende de la muestra. Entonces, en este caso, tita, vamos a representar sea la media, el parámetro, sea P, una probabilidad del éxito, es el parámetro desconocido, ¿no? Desconocido, para no confundir, pues, ¿no? Mientras que aquí, cuando hablamos de estimador, tenemos la media muestral, referencia de proporción muestral. Entonces, lo que primero voy a hacer es generalizar. Voy a decir que cuando tengo como estimador una media muestral, ese es un estimador de la media poblacional. Entonces, media con media, cuando tengo, vamos a decir, con muestras grandes, vamos a considerar la diferencia de medias, entonces va a estimar la diferencia, la comparación se hace mediante la diferencia de medias. Lo tenemos como estimador la proporción X número de éxitos dividido por el total. Entonces tenemos P minúsculo, ¿no? P minúsculo que lo entendemos como la probabilidad del éxito. Cuando queremos comparar, consideramos el estimador es la diferencia de medias muestrales que estiman la diferencia de proporciones. ¿No? Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a comenzar por vamos a decir, estimar. Vamos a poner, vamos a poner A1. A1. Vamos a poner estimar
poblacional, de la media poblacional. Esta sería la media poblacional. Entonces, cuando quiero hacer eso, tomamos en cuenta, bueno, vamos a ver. Tenemos la población. Puede ser que se conozca el tamaño, como no también nos digan es población grande, su característica. Pues aquí los individuos tienen su característica. X1, X3, XN. Entonces tenemos la media, que no se conoce. X tiene una distribución normal como media, mu sub x, no sé mu, sigma cuadrado, varianza. O sea, es una campana de Gauss estos datos. Y entonces, lo que no conocemos, la media, aplicamos una técnica de muestreo n mayor e igual a 30. Entonces las técnicas todos tienen la misma probabilidad de formar parte de sucesivos de la muestra. Bien. Con los datos de la muestra yo puedo calcular la varianza. Suponiendo que son datos, pueden ser datos clasificados, tabulados, como no también, ¿no? Eso sí. X menos la media sumatoria de los valores de los datos dividido por n, hasta ahí. Lo mismo aquí. Y igual a 1 hasta n. N menos 1. La poblacional, esto lo han visto en estadística descriptiva, la poblacional, I igual a 1 a E dividido por E, la varianza sumatoria de la desviación de X y con respecto a la media dividido por n, desde I igual a 1 hasta n, o m puede ser también porque puede estar clasificado en clases como no también, ¿no? Entonces, si no está, mira la diferencia entre esto. Eso estaría de más. Pero este es el estimador. En muestras pequeñas es el estimador de este parámetro. Cuando está como n, esto viene a ser un estimador insescado
que digo, un estimador sesgado que no nos va a dar sigma cuadrado, o sea, no vamos a poder alcanzar. En insesgado determinamos el parámetro que estamos buscando. Entonces, en este caso, si no lo dividimos por -1, sobre todo en muestras pequeñas, va a variar. En muestras grandes no había problema. Por eso es que colocamos -1. Pero el poblacional siempre es así. Muy bien. Entonces, los pasos para dar respuesta a este subtítulo serían: 1, nivel de confianza. Nivel de confianza. Nivel de confianza. Esto se refiere a la probabilidad. Nivel de confianza viene a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque probabilidad de que la media poblacional esté comprendido entre dos límites es igual al nivel de confianza. El valor del nivel de confianza es 90%, podemos decir, 95%, 97%, 5%, 99%, 99.9, ya es mucho, ¿no? No, dividido por 100 sería la probabilidad máxima es 1. Entonces, uno escoge un valor. Normalmente trabajamos con este valor cuando no nos dan. Y depende de qué, como diríamos, de qué tipo de información disponemos, ¿no es cierto? Es como cuando estoy trabajando con medicamentos, todo lo que ven en las etiquetas, esos son los parámetros, ¿no? Esos números. Eso no quiere decir que es exacto, sino que tiene un margen de variación. Entonces, un medicamento, el margen de variación no tendría que ser grande, ¿no? Si no me podría afectar. Entonces, aquí yo busco uno de estos. Luego, en el 2, digo, voy a identificar al estimador. Voy a identificar. Eso quiere decir que mi estimador va a ser la media muestral. Bueno, en este caso va a ser, sí, está bien, la media muestral, que va a estimar el parámetro de la media poblacional con una muestra n mayor que 30. 30, está bien. Entonces esto quiere decir que va por el teorema del límite central, esto se ha transformado en z. Tengo la variable, tengo la media de esta variable, tengo la varianza, que es la desviación de esta variable, y hemos dicho que
la media de la media poblacional de las medias muestrales es igual a la media poblacional de X solamente, ¿no? Y esto es igual a sigma dividido por la raíz de n, que es a partir de la muestra. Entonces, cuando está escrito así, decimos, esta tiene una distribución normal con media poblacional, perdón. Cuando ya está estandarizada, esta es una variable adimensional. Adimensional. No tiene unidad, ¿no? Entonces su media tú podemos matemáticamente 0 y 1. O sea que hacemos el gráfico de esta distribución normal. Tenemos la función de densidad de Z, función de densidad, función de densidad, de la variable Z estándar o típica, ¿no? Así decían como 0. Entonces, el área bajo la curva es 1. Y en las tablas hemos dicho que están desde menos 3.5, 3.3 hasta 3.5, ¿no? Eso. Entonces esto se puede escribir la expresión para integrar para una aplicación, pero existe, esto está tabulado. Tabla de distribución, como lo han visto en una tabla de distribución de probabilidad. Pues aquí 0, aquí va menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, etc. Entonces, leyendo las tablas, podemos. Pero eso podemos recurrir a esta tabla, la tabla que va a estar Z, ¿sí? Desde menos 3.5 hasta 3.5 positivo, pasando por 0.0. Y aquí van a estar las centésimas, 0 centésimas, digo 0, 1, una centésima, 0,2 centésimas, 0, 3 centésimas, y así hasta 0, 0, 9. De ahí ya se va a redondear, ¿no?
Entonces aquí está la probabilidad. Probabilidad. Muy bien. Después de esto viene, ya sé que voy a utilizar Z, puede ser T-student, chi cuadrado, depende. Entonces decimos calcular el valor de θ 1, valor de θ 2. Creo que hemos deducido esto, de acuerdo con ustedes. Estos, bueno, podemos indicar dos valores en valor absoluto iguales, menos Z0 y por aquí Z0. Como nos han dado un valor de nivel de confianza, entonces el nivel de confianza está aquí. Igual a 1 menos, como no es el 100%, entonces se dice 1 menos alfa. Por ejemplo, aquí le falta el alfa, que sería 10%, dividido por 100, 0,1. Entonces estos dos valores son iguales. Eso quiere decir que tiene una probabilidad simétrica. No, así vamos a decir. A pesar de que es negativo, pero en valor absoluto son iguales. Por lo tanto, están definiendo esta área de probabilidad igual a F. Ahora, θ 1 es el límite inferior que hemos indicado, y eso se calcula considerando la media muestral menos Z0, esto lo acompaña. Sigma raíz de n. Es el límite inferior. El superior sería media muestral más Z0 sigma raíz de n. Pero yo he puesto directamente el resultado, ¿no? ¿De dónde viene esto? Esto, por ejemplo, yo digo la probabilidad de que Z, o sea, es límite inferior, límite superior. ¿Pero de quién? De Z. Decimos Z está variando entre este valor y este valor. Menos Z0 menor que Z0 menor que Z0 está variando entre estos dos valores, el valor de Z. O sea que está dejando, o es igual a la probabilidad que encierran estos dos límites. Entonces, lo reemplazo aquí. Entonces, la probabilidad menos Z0 en lugar de, no, es Z, no, en lugar de Z tengo la media, bueno, simplemente, ¿dónde estamos?
No, mostrado esto. Aquí solo la media de las medias es igual a la media. Eso aparece aquí en lugar de z dividido por la sigma raíz de n. Estos valores de z0 son conocidos. Entonces, quiero eliminar el denominador. Para eliminar el denominador tengo que multiplicar. Por sigma raíz de n cada uno de los miembros de la desigualdad menos z0 sigma raíz de n, la media menos la media poblacional. Si multiplico con este se cancela, solo me queda z0 sigma raíz de n, ¿no? Ahora yo quiero eliminar esto. Para eliminar esto tendré que restar a cada uno de los miembros la media menos la media menos la media y tendría probabilidad menos z0 sigma raíz de n. Lo podemos poner menos la media de la probabilidad, ¿no? Aquí esto se cancela. Menos media y menos la media muestral a z0 sigma raíz de n. Entonces, igual, nivel de confianza 1 menos a. Hemos explicado ya esto, ¿no? Entonces aquí yo tengo que multiplicar por menos 1 para que esto sea positivo. Todos los miembros. Entonces seguiría multiplicando positivo, sigma raíz de n. Este signo le afecta al signo de desigualdad, cambia de sentido. Menos por menos, más la media. Signo le afecta también, menos, más, menos por más, menos, sigma raíz de n. O menos alfa. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Es mayor, ¿no? Miren, todo positivo. Aquí hay un negativo. Entonces podemos dar la vuelta y ver que la probabilidad esta de aquí menos z0 sigma raíz de n igual al límite superior
más z0 sigma raíz de n. 1 menos a. Entonces aquí lo que observamos es la media poblacional está entre el límite inferior, que lo llamamos θ 1, y este se llama superior. ¿Y cuál es la expresión de θ 1? Es esto. Y eso es lo que hemos escrito aquí. ¿Cuál es el límite superior? Sí, esto. Lo hemos escrito abajo. Entonces, hay deducciones así, ¿no? Entonces, para nosotros en la resolución vale esto, esto y esto. Esto ya no, porque ya sabemos qué es lo que va a explicar. Y entonces nos faltaría, aquí ya voy a calcular el valor de θ 1 y θ 2. Entonces, 4 conclusión sería. Le dice conclusión, o podemos decir otro nombre. No me vi. Conclusión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es estimar la media, ¿no? Entonces, decimos la media pertenece al intervalo. En lugar de colocar todo esto, solo pongo θ 1, coma, θ 2, θ 2. Hemos calculado con un nivel de confianza, Ah, si alguien utiliza otro valor, va a encontrar otros valores para θ 1 y θ 2. Cuando digo otro valor, me refiero a nivel de confianza. O sea, este procedimiento que les he mostrado, las 4 etapas, nos van a servir para las, ¿cómo se dice? Estimar los parámetros poblacionales con las variables muestrales o estimadores, la media, diferencia de medias. Por ejemplo, ese es, ahí termina. Entonces aquí, el lunes haríamos ejercicio de esto, pero ustedes pueden ver que es todo. Yo les voy a subir unos ejercicios resueltos. Ahora, si fuera, tengo que seguir los mismos pasos. Cuando me dice B, uno ve que ¿cómo hemos dicho que calcular, estimar? Estimar la diferencia. Cuando me dicen calcular la diferencia, calcular la diferencia
de medias muestrales, medias poblacionales, medias poblacionales con muestras grandes. Diferencia de medias, aquí vamos a poner mu sub x menos mu sub y. Eso quiere decir que hay dos poblaciones. Antes que me olvide, si no nos dan el valor de sigma, nosotros podemos, aquí, de la muestra, S en lugar de sigma, es aproximadamente a sigma. Por eso que en muestras grandes no estimamos esto. Esto cuando n mayor que 30. Solo cuando n es mayor que 30, como no tenemos la varianza poblacional, podemos utilizar la varianza muestra, ¿listo? Y dividir por el tamaño de la muestra, todo igual. Entonces, aquí sería que hay dos x, y, mu sub x, mu sub y, las muestras de tamaño n, las muestras m mayor o igual que 30. Por supuesto que aquí esto tiene una distribución normal, aunque no conozco la media poblacional ni la varianza. No conozco, pero sé que cuando es grande tiene una distribución normal. Es lo mismo. Normal, media, varianza. Entonces aquí están las xn y sub 1 y sub e. Con esto calculamos la media, la varianza x, calculamos la media, la varianza muestral, ¿no? Entonces seguimos. Primer paso. Nivel de confianza. ¿Nos da el problema o bien nosotros consideramos? Entonces, gamma 1 menos A. Nos dan ese valor, o escogemos de los que hemos dicho. 2, caracterizar el estimador, caracterizar, acabo, caracterizamos en este caso el estimador es la diferencia de medias.
diferencia de medias. Vamos a estimar cuál es mayor. Podemos saber cuál es mayor. Si son iguales. Bien. Vamos a estimar el parámetro representado por la diferencia de medias poblacionales considerando n, m mayores que 30. Eso sería, ¿no? Entonces, vamos a volver esto. Tengo que llevar a, aquí estoy, a z. Entonces, mi variable es un estimador, converge por el teorema del límite central en z. Vamos a escribir directamente mi variable como si fuera x menos la media de la primera población menos la media, todo dividido por la raíz cuadrada. Tendría que ser de sigma, tendríamos que considerar, aunque no exista, x cuadrado dividido por n más sigma y cuadrado dividido por n. Eso sería. Cuando eso está escrito así, entonces tenemos las tablas para calcular θ 1 y θ 2. Aquí voy a volver a calcular θ 1 y θ 2. Entonces, 3, cálculo de θ 1, θ 2. Cálculo de θ 1, θ 2. θ 1 va a ser igual a la diferencia de medias muestrales, menos Z0, como hemos dicho hace rato, probabilidad Z0, Z esta variable es menor que negativo, con una probabilidad. Entonces, esto va a venir aquí. Y se va a presentar, o sea, sustituyendo, invirtiendo, todo eso, se va a convertir en raíz cuadrada sigma x raíz de n más, aquí me acuerdo, más sigma y cuadrado. O sea, aquí no puedo sacar como en este caso. Aquí a salir, pero aquí son dos, es una suma. Raíz cuadrada de θ 2, diferencia que teniendo la media, hago la resta, más
cero raíz cuadrada sigma x cuadrado dividido por n nomás, no me estoy equivocando. Porque no, aquí es cuando sale, aquí no sale n más sigma y cuadrado dividido por n. Así sería. Y 4. Esto tiene que estar en su formulario, no es 4 pasos. 4 vía conclusión. ¿Qué es lo que estamos? El objetivo es estimar, construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias decimos que está entre tita 1 y tita 2 con un nivel de confianza entonces esto se entiende así. Aquí lo mismo, si no tenemos, como es muestra grande, sobre todo donde aparece sigma, yo puedo decir si n m son mayores que 30, entonces sigma x cuadrado es igual a s sobre x cuadrado sigma sobre y cuadrado es igual a s sobre y cuadrado. Esta condición podemos utilizarla, ¿no? Algunos textos, algunos libros dice cálculo del intervalo de confianza para la media cuando no se conoce la varianza poblacional. Y otro, pues, cuando se conoce. O sea, puede ser que tengamos los valores. Si tenemos los valores, reemplazamos directamente reemplazamos. Pero si no tenemos, si no hay que aplicar esta condición. Entonces con eso ya hemos encontrado entre qué valores varían. Ahora, ¿cómo se interpretan los resultados? Por ejemplo, para el primer caso. El primer caso hemos calculado un tita 1 y un tita 2. Es como una recta de números reales. Y está en el punto medio el valor de la media. En el punto medio. Entonces, cuando decimos la longitud de este segmento, pues aquí escribimos la media menos z0 raíz sigma raíz de. Entonces ahí a ese segmento z0
sigma raíz de n. Ese es el negativo, que hay que restarle a la media, dice. Vamos a ver, ¿no? Y aquí lo estamos aumentando. Sigma raíz de n. Entonces se pone en el punto medio el valor de la punto medio, el valor de la media muestral, y el segmento lo restamos para llegar aquí. Y es que para llegar a θ 2 está aquí, tiene que aumentar. Más sigma raíz de. Tiene que aumentar. Ahora, para este caso, también es de punto medio. Entonces, aquí está θ 1, aquí está θ 2. En el punto medio se pone la diferencia. Se ubica la diferencia. Entonces, cuando construimos θ 1 y θ 2, la media puede estar aquí, 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 puede estar coincidiendo con la... Pero tenemos el intervalo en el cual estamos seguros de encontrar la media. Y abajo lo mismo, la comparación, fíjense. Aquí tendríamos que esta longitud viene a ser Z0 raíz cuadrada sigma x cuadrado dividido por más sigma y cuadrado dividido por al otro lado igual, habría que sumar, va a restar, fija 0 y tendría que ser negativo, ¿no? Raíz x cuadrado dividido por n. Entonces, aquí sí tenemos que aprender bien a distinguir. En algún punto está la diferencia de medio. Puede ser aquí, puede estar aquí, o puede estar aquí, aquí. Entonces, a ver, yo estoy hablando de los límites. Los límites van a tener signo. Por ejemplo, cuando estoy aquí, yo voy a decir la media de x menos la media de y. Cuando está aquí, la diferencia de medios es negativa, es menor que 0. Mientras que cuando está aquí, estoy indicando que la media x menos la media y es igual a 0. O sea que son iguales en este punto. Cuando estoy aquí, la diferencia de medias es positivo. Es mayor que 0. Entonces, aquí, cuando la diferencia es menor que 0,
¿Cuál es mayor? Está bien que diga mu sub y es mayor que mu sub x. Por eso es negativo. Aquí mu sub x es mayor que mu sub y. Y aquí digo mu sub x es igual a mu sub y. Entonces, nos pueden preguntar en un problema, ¿cuál será que la media x es mayor que la media y? Me pueden decir, o al revés. Entonces ustedes por los signos, porque ahí tenemos, cuando dice 0, quiere decir que el 0 está entre tita 1 y tita 2. Que tita 1 lo hemos hecho que sea negativo, ¿no? Y tita 2 positivo. Pero en los tres estamos analizando para que sea negativo, los dos límites tienen que estar a la izquierda del 0. Para que sean positivos, los dos límites tienen que estar a la derecha del 0. Solo cuando no hay variación en el valor de la media, de las medias, puede haber esa transición de negativo a positivo. O sea, basta que me salga el tita 1 negativo y me salga tita 2 positivo, entonces quiere decir que el intervalo tita 1 y tita 2 encierra al 0, contiene al 0. Y contiene al 0, entonces quiere decir que en un momento uno es mayor que el otro, llega al 0, son iguales, pasa el 0, es al revés, el otro también ya es mayor que el primero, entonces no podemos llegar a una conclusión más que decir que no hay una diferencia, como digamos, significativa, sino que las medias son aproximadamente iguales. Y eso, Inge, buenas tardes. Ya, ¿has entendido? ¿Puedo preguntarte eso en el examen, amigo? ¿Cómo es Quirós? Doctor, es que en otra clase ya me encuentro, por eso le estaba diciendo. Ya, muy bien, no sirve. Repasen eso, no se olviden, si no, no serviría llegar a estas partes, ¿no? Y la conclusión. Muy bien. Doctor, disculpe una consulta. ¿Del examen es el día lunes o martes? 15, ¿cuándo es 15? Martes. Martes. 15, martes. Voy a subir esto ahí. Va a ser a las 6:45 hasta las 10 y hasta las 10. Ya no voy a confirmar el auditorio. ¿Tienen problemas ustedes? A las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 8 menos cuarto. Podemos ir a las 8, ¿verdad? Van a dar, pueden algunos, pero cuando sin celular traten de ir, sin celular,
si no va a correr respuestas con celulares, no sé, cualquier cosa, o porque vamos a estar siempre revisando la hora, qué hora es, cuánto le falta, eso, ¿no? Sin celular aquí, por favor. Ya. Ya, Hasta aquí si sería el examen, ¿verdad? puede en la primera o en la segunda, ¿no? Pero sin celular. Tanto los que están en la mañana como en la tarde, sin celular. Que te digo, pero hay que tratar de ir a la misma hora, preferentes, para no quedar unos en ventaja, otros como sin ventaja.